Amén. Amén. ¿Cuántos saben que es la verdad? Es la verdad, hermanos. La palabra de Dios es poderosa, es eterna, es incorruptible, es una semilla. Nadie puede ir contra ella. Amén. El mundo, muchos han tratado de destruir esta palabra durante toda la historia de la humanidad. Han querido quemar las Biblias, pero no han podido quitar, porque lo que Dios ha establecido permanece para siempre. Y así es como su palabra permanece para siempre. Y hoy día yo quiero compartir algo que la palabra nos revela claramente en las Escrituras. Y una vez más quiero hablar acerca de Cristo, pero cómo el Señor lo revela como profeta, sacerdote y rey. Porque Él es profeta, sacerdote y rey. Para entender por qué el Señor envía a su Hijo Jesucristo como profeta, sacerdote y rey, primero tenemos que ver algunos puntos dentro de cómo la humanidad está y cómo la humanidad ha quedado. Entonces, y más adelante vamos a ir hablando acerca de lo que significa que Jesús sea el profeta, que Jesús sea sacerdote y sea rey. Pero todas las personas en el mundo que viven sin Dios tienen 3 problemas de raíz. Amén. Dígale al que está a su lado, toda persona tiene 3 problemas de raíz. ¿Qué significa que tengan un problema de raíz? Significa, estamos hablando de la gente en el mundo que vive sin Dios, tiene 3 problemas de raíz. Significa que el problema que tiene esa persona viene de raíz, es decir, parte desde su nacimiento, viene condicionado con él. Porque la raíz es la parte más profunda de una planta, es la parte más profunda del ser humano. Y este problema de raíz son 3. Número 1, es que el hombre viene separado de Dios. Cuando nace en este mundo, el hombre nace separado de Dios. Como lo hemos aprendido y lo vamos a seguir siempre mencionando, Génesis 3, verso del 1 al 6, nos enseña que el hombre se separó de Dios por causa del pecado, por causa de la desobediencia que cometió. El hombre fue separado de Dios. Entonces, la segunda raíz que tiene el hombre que vive sin Dios es que está en pecado. Como entró el pecado con un solo hombre, ese pecado pasó a toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, todos están destituidos de la gloria de Dios, de acuerdo a Romanos 3:23. Entonces, otro problema que el hombre tiene de raíz, el hombre natural que vive sin Dios, es que está bajo pecado. Y el tercer problema que el hombre tiene, por causa y consecuencia de que está separado de Dios y está bajo pecado, es que el hombre vive bajo una opresión constante. El hombre sin Dios vive bajo una opresión constante. Hermanos, nosotros como creyentes tenemos que tener claro esto. ¿Amén? ¿Por qué tenemos que tenerlo claro? Porque nosotros tenemos que aprender a conocer al hombre. Tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos y tenemos que aprender a conocer a la humanidad. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está la gente que vive sin Dios? Entonces, 3 problemas que tienen las personas que viven sin Dios. Primero, que están separados de Dios. Segundo, que están bajo pecado, es decir, que pecan de manera continua y no pueden detenerlo. Y tercero, es que viven bajo una opresión constante por medio de Satanás, como la Biblia lo enseña en Juan 8:44, ¿verdad? Entonces el hombre vive oprimido por Satanás. Ahora, todas las personas en el mundo que viven sin Dios entran en una oscuridad que va aumentando poco a poco hasta que les llega la muerte. Y esa es la condición en la que el mundo está. Como resultado, este hombre está en una condición de caído. Por eso es que cuando nosotros vemos en Génesis 3, en la Biblia nos habla de la caída del hombre. ¿Han escuchado la caída del hombre? Así es, el hombre cayó. ¿De dónde cayó? De una posición en la que él estaba inicialmente. Cuando la Biblia nos habla de una caída, nos está hablando de una condición que el hombre tenía
y cayó a una condición inferior. Por eso la Biblia nos habla de una caída. El hombre cayó de una posición que Dios le había dado inicialmente, y hay 6 estados espirituales que el hombre caído tiene. Y quiero que me acompañen y vamos a ir juntos, vamos a ver estos 6 estados espirituales en que el hombre caído está. ¿Por qué? Porque el hombre cayó. ¿Saben qué es maldición? A veces nosotros pensamos que maldición es cuando alguien nos maldice, o cuando alguien nos mira mal, o cuando alguien nos insulta. Pero ¿saben lo que realmente es maldición? Maldición es vivir sin Dios. Maldición es vivir apartado de Dios y separado de Dios. Esa es la maldición más grande que el hombre tiene. Todo lo demás es consecuencia de vivir separado de Dios. Entonces, la maldición del hombre no es que alguien lo insulte, no es que alguien le haga brujería. Esas cosas van a ocurrir. Este tipo de cosas, como que la gente te trata mal, o te va a hablar mal, o te van a insultar, o van a haber problemas, van a haber dificultades, son una consecuencia. Pero la maldición del hombre es vivir separado de Dios. ¿Amén? Entonces es importante entenderlo, porque el hombre que vive separado de Dios está bajo maldición. ¿Por qué? Porque está, número 1, como lo hemos visto, separado de Dios. Número 2, está bajo pecado, obedeciendo a su propia naturaleza, haciendo lo que no quiere hacer. Y número 3, vive de una manera continua, oprimido por Satanás. Satanás lo oprime constantemente porque Satanás se convirtió en su padre espiritual. Y el deseo de él es matar, robar y destruir. Entonces, nosotros tenemos que entender y tenemos que aprender a ver a las personas que no conocen a Dios, o que no tienen a Dios en su corazón. ¿Por qué es este mensaje hoy día? Porque tenemos que aprender a ver a la gente con misericordia. Amén. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a mirar al mundo con misericordia, como Dios lo ve. Nosotros ya no estamos para estar en la misma condición del mundo, que si alguien me insulta, yo también lo insulto. Y si él me insulta más, yo lo insulto más. Y si él me empuja, yo lo empujo más. Y si él me golpea, yo lo golpeo. ¿Cuántos saben que ese es el mundo? ¿Así es o no es así? Eso ocurre. Eso se da. Eso ocurre, eso se da. Pero el hombre está sufriendo. Y cuando nosotros tenemos que ver al ser humano, si bien es cierto, el hombre es culpable de sus hechos, es decir, el hombre es culpable de sus decisiones y tiene la culpa por todas las cosas que él está haciendo, pero el hombre es así porque está bajo maldición. ¿Y por qué está bajo maldición? Por 3 razones. Está separado de Dios, que es la principal. Número 2, está bajo pecado. Y número 3, vive oprimido por Satanás. Satanás lo oprime constantemente. Por eso es que la Biblia, cuando habla en Juan 8:44, dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Jesús, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Y el hombre sigue esa secuencia, sigue esa temática. Pero como resultado del hombre de la caída del hombre, esa posición hizo que el hombre caiga en 6 estados espirituales. Y vamos a ver el primero de ellos. Porque tenemos que aprender a mirar a la gente como con misericordia. ¿Cómo tenemos que aprender a mirar a la gente? Con misericordia, con amor. Ver lo que otros no ven. Por eso es que tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque el creyente tiene que tener la capacidad de ver lo que otros no ven. Porque cuando yo miro a una persona y normalmente me topo con el carácter de esa persona, ¿qué es lo que va a ocurrir? Su carácter más mi carácter, carácter y medio. 2 caracteres, nos sumamos. Él pelea, yo también peleo. No, tenemos que aprender a mirar como Dios nos mira. ¿Y cómo Dios nos mira? Con amor, con misericordia. ¿Por qué? Porque Él ve lo que realmente hay en su corazón. ¿Y qué es lo que hay en su corazón? No hay Dios. Está bajo pecado y vive oprimido. Y por esa causa, esa persona actúa, opera, se conduce como se conduce. ¿Amén? Entonces, el primer estado en que el hombre cayó después de la caída es que perdió su posición y perdió su identidad.
es lo primero que ocurrió. Como el hombre cayó de una posición que Dios le había dado, ¿cuál era la posición que el hombre tenía? Génesis 1:27 lo enseña, y 28 también, cuando dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen, varón y hembra a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y en el verso 1:28 de Génesis dice, y los bendijo Dios. ¿Cuál era la posición del hombre? De bendición. Todo lo bueno era para él. El hombre tenía una posición y su posición era de bendición. Esta era la posición que el hombre tenía. Y luego le dijo, ¿no? Fructificad y multiplicaos. ¿Pero cómo? Bajo una cobertura de bendición. Les dijo, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Cómo? Bajo una plataforma de bendición, bajo una lluvia de bendición. Y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la faz o sobre la tierra. ¿Cómo lo hacía el hombre? Bajo bendición. Por eso es que todo lo que el hombre hace bajo bendición le sale bien. Pero esto fue lo que el hombre perdió. Lo primero que el hombre perdió fue su posición y su identidad. ¿Por qué? Su posición, ¿por qué? Porque su posición, ¿qué tipo de posición era? De bendición. ¿Y cuál es el problema del hombre? Que está bajo maldición. ¿Y por qué está bajo maldición? Porque está separado de Dios. Como el hombre está separado de Dios, vive bajo maldición. Por lo tanto, está separado de Dios, vive bajo pecado y anda oprimido por el diablo. El enemigo está oprimiendo al hombre de manera continua. Cuando yo veo a una persona, sea quien fuese esa persona, yo tengo que mirarla ¿cómo? Con misericordia, con amor. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver, yo soy un creyente, y un creyente tiene que conocer su posición. Amén. Y como creyente, yo tengo que aprender también a ver la posición de la persona que está sin Dios. Entonces, ¿cómo tengo que mirar a la gente? Con misericordia y actuar en amor. ¿Verdad? Claro, porque cuando tú miras a la persona con misericordia y actúas en amor, tú harías y vas a hacer lo que Cristo haría. Amén. Que no salga tu carácter, ¿verdad? Que no salgamos nosotros, sino que lo que Él es se manifieste en nosotros. Eso es lo que queremos. Entonces, como el hombre pierde su posición, también pierde su identidad. Porque Dios, varón y hembra, los creó y los bendijo Dios. Dice que los hizo a su imagen y semejanza, pero el hombre, ¿qué perdió en el origen? Perdió su posición, pero también perdió su identidad. Porque todo lo que el hombre es, se debe a Dios. Y todo lo que el hombre hace en el mundo actualmente, el hombre que no conoce a Dios, se debe simplemente a que vive sin Dios. Por eso es que está bajo maldición. Entonces perdió su identidad. Y Satanás tomó ese lugar. Porque quedó muerto espiritualmente el hombre y Satanás entró a dominar. Por eso es que vive oprimido por Satanás. Y los deseos de Satanás quiere hacer. Los deseos del enemigo quiere hacer. Esa es la manera en que el hombre se conduce. Estamos hablando del hombre caído. ¿Amén? Amén. Porque estamos aprendiendo a mirar a la gente que no conoce a Dios, que no tiene aún a Cristo en su corazón y que aún no ha conocido la verdad. Pero ¿cuántos están entendiendo y conociendo esta verdad? Amén. Y algunos ya la conocen. Pero el punto es que tenemos que entender que perdió el hombre. Perdió su posición y su identidad. Entonces, por eso es que el hombre busca una identidad. Por eso es que busca a través de la ciencia, y han dicho que el hombre procede también del mono. Que hay un Australopithecus común que dio origen al homínido y al mono. Pero, ¿por qué el hombre está en una búsqueda? Porque aún no sabe quién es. Perdió su identidad. Y la busca, y la va a buscar por muchos medios. A través de la ciencia, de la filosofía y de las diferentes formas de religión que existen, el hombre está buscando su identidad.
Está buscando dónde acomodarse. Por esa razón, como el hombre perdió posición e identidad, su destino es un destino de maldición, de dolor, de fracasos. Y al final, el destino final del hombre es si muere sin Dios, es el infierno. Pero el Señor Jesús en Juan 10 afirmó esto, en Juan 10:10, cuando dijo, el ladrón no viene, dice, sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, el único que puede traer verdadera vida y restituir la condición que el hombre perdió, ¿qué perdió el hombre? Bendición. ¿Qué perdió el hombre? Posición e identidad. El único que puede restaurar eso es Cristo Jesús. Para eso vino el Señor. Entonces, Él vino a restituir, Él vino a rescatar, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, pero el hombre lucha para sobrevivir, trata de hacerlo a su manera, pero como no puede salir de su propio medio por su condición espiritual en la que se encuentra, es decir, es esclavo del diablo, sufre, se frustra y lo peor es que hacen sufrir a otras personas. Como cuando una persona está ebria, ¿verdad? Y decide manejar en esa condición. No solamente va a atentar contra su propia vida, va a atentar contra la vida de otros. Ahora, entonces, este es el primer estado espiritual en que el hombre caído cayó. ¿Cuál es el segundo estado? Es que el hombre tiene un problema espiritual de idolatría. Tome nota, si está tomando notas, tome nota para que luego lo pueda repasar. Pero el hombre, hermanos, tiene un problema espiritual de idolatría. ¿Ok? La idolatría, ¿qué cosa es la idolatría? Es buscar a Dios por un camino equivocado. Sabemos que idolatría es cualquier cosa donde el hombre se pose. Cualquier cosa que el hombre ponga por encima de Dios es idolatría, ¿verdad? Pero en realidad, idolatría es buscar a Dios también por un camino equivocado, adorando y confiando, ya sea en personas, cosas, fuera de Dios, fuera de Cristo, como la religión, las sectas, las filosofías, las doctrinas, la brujería, la chamanería, la curandería y todo ese tipo de cosas. Entonces, el otro estado en que el hombre cayó es que el hombre cayó bajo un problema de idolatría, porque el hombre naturalmente está diseñado para adorar algo. Su corazón tiene un trono. Amén. El corazón del hombre tiene un trono que puede poner, cualquier cosa puede poner en ese lugar el hombre. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, verso 2. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaban, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque el hombre naturalmente está diseñado para adorar algo. Entonces, el segundo problema espiritual que el hombre tiene como consecuencia de la caída es que el hombre tiene un problema espiritual de idolatría. El hombre busca adorar algo. Y se encierran en cosas. Como lo hemos dicho, ¿no? Puede ser las doctrinas, pueden ser filosofías, puede ser una secta, pueden ser las diferentes religiones. Buscando respuestas y buscan algo que idolatrar, algo que adorar. Efesios 2:2 nos enseña que en los cuales dice anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ya hemos hablado que la corriente de este mundo se refiere al sistema de este mundo. ¿Qué es el sistema? Es algo que está creado, es algo que está establecido. ¿Qué hace el sistema? Por ejemplo, en lo natural, en lo físico, el sistema te crea una necesidad de algo que tú necesitas, que no tienes ahorita y que en realidad no lo necesitas, pero te hacen creer que lo necesitas. ¿Verdad? ¿Cuántos necesitan un televisor de 50 pulgadas? ¿Lo necesitas?
Pero el mundo, en el sistema, ¿qué hace el sistema? Está diseñado para generarte una adicción, para generarte una necesidad. En el mundo existe un sistema y el enemigo es el encargado que está manejando el sistema de este mundo actualmente. Así como en lo natural, también en lo espiritual, el sistema está controlado, aparentemente por el enemigo. Bueno, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, dicen los hijos de desobediencia. Ahora, es interesante porque el hombre tiene un problema de idolatría. Si no, Dios no lo hubiera declarado de una manera tan marcada como lo marca en Éxodo 20, verso del 4 al 5, cuando dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? Están las aves, están los ángeles. ¿Qué hay en el cielo? Dice, ni abajo en la tierra. ¿Qué hay en la tierra? Está el ser humano. Ni en las aguas, dice. Ni debajo de la tierra, dice. Ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, dice, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice. Entonces, aunque el hombre practique la adoración a ídolos, religión, supersticiones, amuletos, consagración, ya sea adivinación, ritos a los muertos, ¿no? O haga buenas obras, ningún cambio ocurre en sus vidas, sino al contrario. Esto se convierte en una atadura. Comienza a introducirse más en lo que el hombre naturalmente se inclina. Entonces, la idolatría es un problema propio del ser humano. El hombre caído. Estamos hablando del hombre caído, el hombre que vive sin Dios. Es un idólatra. Pero el que dice yo soy ateo, pastor, el que dice que yo soy ateo, pastor, ¿cómo es con él? Él dice que él es ateo, pero él está abrazando su filosofía o su estilo de vida. Él cree. Para él eso es su Dios. Porque aparentemente eso le trae resultados. El tercer problema espiritual en que el hombre ha caído es que el hombre comienza a sufrir problemas mentales y también emocionales. Esto es como consecuencia del pecado. Aunque las personas tengan un buen historial, sean profesionales, exitosos, inteligentes, tengan muchos bienes materiales, en sus vidas sigue surgiendo ansiedad, miedo, temor, maldiciones, la maldición familiar, los problemas familiares, el vacío, el insomnio, la depresión, la ira, la demencia, la obsesión y otros problemas surgen a pesar de que se esfuercen y de que sean responsables. Estos problemas acompañan al hombre, porque Satanás, hemos visto, ¿qué es lo que hace? Oprime. Constantemente, de manera continua, está oprimiendo al hombre. Lo oprime. Por eso es que el Señor Jesús, cuando Él habló, Él dijo en Mateo 11, 28, Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque todo cansa. Efesios 2:3 nos enseña que entre ellos, dice, vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos ahí? Que el hombre, el otro problema espiritual que el hombre sufrió como consecuencia de la caída, ¿cuál fue? Sufre por problemas mentales y emocionales. Esto es lo que pasó con el endemoniado de Gadara. El endemoniado de Gadara, él estaba sufriendo, estaba atormentado. Como hijos de ira, porque Satanás los tiene oprimidos, están sufriendo con una ansiedad y con un terror y aterrorizando a otras personas también. Entonces, ese es un problema también en la vida del hombre que no conoce a Dios.
¿Cómo tenemos que mirar a la gente? Con misericordia. ¿Qué más? Con amor. ¿Por qué? Porque como creyentes nosotros conocemos, ¿verdad?, su condición espiritual. Amén. Y tenemos que ser sabios, porque tenemos que aprender a conocer primero nuestra condición delante de Dios y aprender a mirar a la gente con amor, pero aprender a mirar a la gente con misericordia, porque sabemos que ellos están sufriendo. Aunque no te lo digan, aunque no aparezca, lo están, porque están buscando respuestas en sus vidas, porque el problema espiritual es un problema general de la humanidad. El hombre, cuando nace con ese problema espiritual. Está separado de Dios, ¿verdad? Vive bajo pecado y está oprimido por el diablo. Y esto trae como consecuencias 6 estados en que el hombre está. Y estamos viendo el tercero de ellos, que sufre por problemas mentales y emocionales. Vamos al cuarto punto. Así es, problemas mentales y emocionales. Ahora, también al hombre le vienen problemas físicos y las enfermedades. El hombre originalmente fue creado para no morir. Amén. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó con ese propósito de que el hombre muera. Pero ¿cómo entra la muerte al mundo? Por medio del pecado. Pero ¿cómo entra la muerte al hombre? A través de las enfermedades. Las enfermedades son el acceso para que el hombre muera. Puede vivir sano, pero la vejez también es un estado en que el hombre entra. Ahora, cuando al hombre le vienen los problemas físicos y las enfermedades, por ejemplo, prenatales, muertes prematuras, cáncer, accidentes, adicción, depresión, neurosis, derrames cerebrales. Hay muchas de estas enfermedades que son incurables y mucha gente nace con este tipo de enfermedades, las cuales no se sabe el origen, pero lo que se sabe es que el hombre sufre y termina muriendo. Entonces, otro estado en que el hombre cayó por causa del pecado, Génesis 3, ¿verdad?, es que le vienen los problemas físicos y también vienen las enfermedades. Ahora, muchas de estas enfermedades también son aflicciones que el enemigo hace, que los demonios hacen. Por ejemplo, vemos un caso en Hechos capítulo 8, verso del 4 en adelante. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, que iban anunciando, dice, el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Las buenas noticias, las buenas nuevas de Dios para el hombre. ¿Y qué más es el evangelio? Cristo es el evangelio. ¿Amén? ¿Qué es el evangelio? Cristo. Cristo es el evangelio. Entonces dice que los que fueron esparcidos, estamos hablando del hombre, estamos hablando de los discípulos, los seguidores de Cristo, después de la muerte de Esteban, fueron esparcidos. Dice, iban por todas partes, estaban callados, estaban quietos, conocían la verdad y se guardaron la verdad para sí. No, ellos conocían la verdad, conocían la condición del hombre o no, conocían el estado del hombre, de su estado de sufrimiento, conocían el estado de dolor. ¿Y qué hacían? ¿Se quedaban callados? No, dice que ellos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Amén? ¿Qué anunciaban? El evangelio, las buenas nuevas. Anunciaban a Cristo, porque Cristo es la respuesta al problema de la humanidad. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué dice? Les predicaba ¿de quién? A Cristo, les predicaba a Cristo. La gente unánime, ¿qué pasaba? Estaban escuchando atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo, ¿y qué más dice? Y viendo las señales que se hacían. Pues de muchos que tenían espíritus impuros, salían estos que, lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, cuando uno predica el evangelio, estas cosas comienzan a ocurrir, porque parte de las buenas nuevas es la libertad para la gente, la liberación de la gente, porque mucha gente está caminando y está viviendo como esclavos, está en un estado de esclavitud,
y no entienden la razón, pero cuando escuchan el Evangelio, dice, cuando les es anunciado el Evangelio, comenzaban a escuchar atentamente y comprendían todas las cosas. Y cuando las entendían, dice, pues muchos de ellos que tenían espíritus impuros, salían lanzando estos demonios, salían de ellos. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermanos, hay gran gozo cuando se predica el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder. Es el único poder que tiene el poder de libertar. Todo lo demás es ficticio. El poder de Dios, el poder del Evangelio es el único que liberta. Entonces, podemos ver ahí que la persona que está espiritualmente oprimida por el diablo está sufriendo. Y muchos de ellos están sufriendo enfermedades, porque le vienen los problemas físicos y las enfermedades como consecuencia del estado en que el hombre se quedó por causa de la caída. ¿Qué es maldición para el hombre? Es vivir sin Dios. Amén. La maldición del hombre, ¿qué es? Vivir sin Dios. Eso es la maldición. Tenemos que aprenderlo. Como a veces nosotros hemos dicho y muchas veces hemos entendido que maldición es cuando alguien te insulta o cuando alguien te maldice y te desea lo peor. Pero la maldición del hombre, el estado de maldición en el hombre es vivir sin Dios. Porque cuando Dios creó al hombre originalmente, ¿cómo lo creó? Bajo bendición. Y eso fue lo que hizo que el hombre perdiera posición e identidad, como lo hemos visto. Amén. Ahora, el otro estado espiritual en que el hombre cayó es que el hombre va a sufrir los problemas en la otra vida. ¿Y cuáles son esos problemas? Muerte, juicio y el infierno. La Biblia nos enseña que la carne se va a volver polvo y el alma va a regresar ante Dios para el juicio eterno. Mucha gente no sabe esto. Piensan que ya se mueren y ahí se acaba todo. Y mucha gente se suicida con esa esperanza. Se quitan la vida pensando de que ya se quitan la vida y se solucionaron sus problemas. Pero no es así. Los problemas empeoran. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces la muerte, el juicio y el infierno es otra de las consecuencias que vino al hombre como consecuencia de la caída. Cuando perdió su comunión con Dios. Pueden ser felices momentáneamente, pero sin aceptar a Cristo en su vida, negarán a Dios y se van a enfocar solamente en las cosas terrenales. Apocalipsis 20:12 nos enseña: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, dice, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, dice, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí la Biblia nos está hablando de una muerte segunda. Entonces, ¿cómo tenemos que mirar a la gente? Con misericordia, con amor. Tenemos que aprender a ver la condición en la que mucha gente está. La salvación solamente se obtiene en esta vida y es a través de Cristo. Y el sexto problema en que el hombre cae o sufre como consecuencia de la caída es que sus problemas se convierten en una herencia generacional. Los problemas del hombre se convierten en una herencia generacional. No solamente, pongamos un caso, una persona que quiere solucionar sus problemas y piensa en el suicidio y solucionó sus problemas, no los solucionó, los empeoró, porque vemos que va a haber juicio para él.
Pero las cosas no quedaron ahí, sino que si esta persona tiene familia, va a haber una herencia generacional de maldición. Entonces, sus problemas no solamente son sus problemas, sino se convierten en una herencia generacional. Y esto es lo que pasa con mucha gente. La idolatría y el culto a los muertos o a los ancestros, a los ídolos, son la herencia espiritual que se transmite a los no creyentes. Oye, ¿y tú qué eres? No, yo soy esto, yo soy aquello. Unos dicen, yo te decía, yo soy católico. ¿Y por qué eres católico? Bueno, mis padres son católicos. Y toda mi familia ha sido católica. Pero sin entender por qué decimos lo que decimos. Sin entendimiento. Entonces, venimos de una herencia y esa herencia viene arrastrando las consecuencias de lo que trae como consecuencia, en este caso la idolatría, valga la redundancia. Ahora, los padres que hacen esto maldicen a sus descendientes hasta la tercera y cuarta generación, pero esto se convierte en una cadena cíclica, de tal manera que es como una bola de nieve, ¿verdad? Conforme va cayendo de generación en generación, la bola se hace más grande, se hace grande. Por eso es que en Éxodo nosotros vemos, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces vemos que el sexto estado en que el hombre cae es que tiene una herencia generacional. Sus problemas se convierten en una herencia generacional. Pueden ser físicos, pueden ser mentales, pueden ser emocionales, pero es una herencia. Y hereda eso, transmite eso generacionalmente. Por eso 1 Corintios 10:20 que leíamos al inicio, antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes, dice la palabra, ¿con quién? Con los demonios. Porque la palabra de Dios claramente establece esto. Pero ¿cuál es la buena noticia? Es que Dios no dejó al hombre huérfano, ni tampoco lo dejó abandonado a su destino. Y Dios hizo un pacto eterno consigo mismo. Porque no hallando por quién jurar, Dios juró por sí mismo que Él iba a bendecir al hombre. ¿Y cómo lo iba a hacer? Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿cuál fue la promesa que se le dio a Abraham? A él y a su descendencia, pero en ti serán benditas. Dios le habló de bendición a él, le habló de una posición y le dio una identidad, ¿verdad? Dice, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿por quién juró? Juró por él mismo. Entonces, Dios hizo un pacto eterno consigo mismo por amor al hombre, ¿a través de quién? A través de Cristo. Lo hizo a través de Cristo. Por eso, una vez más, nosotros no vamos a encontrar en ninguna parte en la Biblia que debemos rendirle culto a un santo o que debemos rendirle culto a alguien más que no sea Cristo. Porque en Cristo está la respuesta al problema de la humanidad y la respuesta al problema del hombre. Amén. Amén. No hay nadie más, solamente es a través de Cristo. Todo lo demás es una distracción que el enemigo ha puesto para que no mires a Cristo. Porque ¿para qué vino Cristo? Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido. Él no vino a hacer su voluntad, él no vino, se sentó a la mesa, atiéndame por favor. No, Él vino para servir y para dar su vida en rescate por todos. ¿Quién más ha hecho eso? Nadie. Y aún así, alguien lo hiciera. Porque mucha gente podría pensar, pero yo también puedo ser mártir, o hay gente que ha sido mártir. Sí, podría haber ese tipo de personas, pero el hecho es que no están calificados
para cumplir el propósito de Dios. Porque era necesario que el que diera su vida tenía que ser santo, tenía que ser puro, sin pecado. Y el único que calificaba y califica para eso es Cristo. Nadie más. En toda la Biblia y en toda la historia de la humanidad no hay nadie más que cumpla esos requisitos. Solamente Cristo cumple ese propósito y ese requisito. Amén. Solo Cristo. Por eso es que nosotros, ¿a quién adoramos aquí? A Cristo. ¿A quién venimos a alabar aquí? A Cristo. ¿A quién predicamos en este lugar? A Cristo. ¿Quién salvó nuestras vidas? Cristo. Por eso Él es la razón por la que estamos aquí. Y el Evangelio no es otra cosa que proclamar a Cristo. Por eso es que la palabra de Dios dice escudriñar las Escrituras. Le estaba hablando a gente que leía las Escrituras y que las entendía. Le estaba hablando a los fariseos. Porque en ella os parece que está la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. ¿Qué está diciéndonos el Señor? Que vayamos a las Escrituras, porque las Escrituras, ¿de quién nos hablan? De Él, de Cristo. No nos hablan de otra cosa. No nos hablan de María, no nos hablan de la obra que hicieron los discípulos. Todos los discípulos, incluso María, fueron seguidores de Él. Seguidores de Él. María, cuando reconoció quién era Él, lo primero que hizo, porque ella estaba anhelando ver el ministerio del Señor Jesús, dijo, y le dijo, cuando se acabó el vino en la boda del Caná, ella agarró y dijo, háganlo todo lo que Él les diga. Todo lo que Él diga, porque Él es la respuesta. Él es la respuesta. Cristo es la respuesta al problema del hombre. Por eso Jesús es el único en toda la historia de la humanidad que ha podido decir estas palabras en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el camino. Él es la verdad, Él es la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí, dice. 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para esto vino Cristo, para deshacer, ¿qué obras? Las obras que el mundo ha venido haciendo. 1 Corintios 15:3 dice, primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Y es lo que usted y yo tenemos que enseñar, tenemos que dar lo que hemos recibido. ¿Qué recibí? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo que tú has recibido? Cristo. ¿Y qué es lo que tú tienes que dar? Cristo. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Por qué conforme a las Escrituras? Porque la palabra de Dios, toda la Escritura habla de Él. No nos habla de nadie más. Nos habla de Cristo. Toda la Escritura nos lleva a Cristo. Por eso, cuando nosotros miramos a Cristo, tenemos que mirar claramente quién es Él. Y tenemos que aprender a mirarlo correctamente. Saber de que Él vino a anular el acta de los decretos que opera contra el hombre, contra nosotros. Y Cristo es la solución a ese problema. Todo lo que nosotros hemos visto, que el hombre perdió su posición y su identidad, que el hombre tiene un problema espiritual de idolatría, que el hombre sufre por problemas mentales y emocionales, que le vienen los problemas físicos y las enfermedades, que el hombre va a sufrir los problemas en la otra vida, es decir, la muerte, el juicio y por último el infierno. Y el otro problema que el ser humano que vive sin Dios tiene es que sus problemas se convierten en una herencia generacional y no puede hacer nada para impedirlo. ¿Quién puede hacer algo por impedir las herencias generacionales? ¿Quién puede hacer algo? Solamente Cristo. Amén. Él es el único. Por eso es que Colosenses 2:14 dice, Él anuló el acta de los decretos que había, dice, contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándolo en la cruz. Cuando usted comienza a entender esto en su corazón, la libertad comienza a llegar a su vida. Y milagros comienzan a ocurrir cuando la gente comienza a entender el plan de Dios. ¿Por qué Cristo?
¿Y por qué no nadie más? Todas las religiones son morales, son éticas, son buenas, son lindas por fuera, pero por dentro están vacías. Por dentro no solucionan el problema del hombre. Solo Cristo pudo hacerlo. El acta es la sentencia que Dios le dio al hombre, producto de su pecado. Es lo que hemos visto, es lo que hemos leído como consecuencia. Como resultado del acta, la muerte y la destrucción entra a la vida de las personas. Como resultado de la sentencia, el hombre vive bajo el dominio y el poder de Satanás. ¿Quién quiere seguir viviendo bajo el poder de Satanás? Pero la gente no sabe que está viviendo en esa condición. Nadie quiere vivir de esa manera, pero la gente vive de esa manera porque no sabe su condición. Pero ¿cómo tenemos que mirar nosotros a los creyentes? ¿Cómo tenemos que mirarlos? ¿Por qué? Porque si tú tienes la verdad, no podemos quedarnos callados. Por eso es que la Biblia nos enseña que cuando los discípulos, después de la muerte de Esteban, ellos fueron esparcidos porque estaban siendo perseguidos, querían matarlos. En ese momento Saulo quería acabar con ellos. ¿Pero qué hicieron ellos? ¿Se quedaron escondidos? ¿Se quedaron callados? Comenzaron a hablar lo que ellos tenían en su corazón. Comenzaron a predicar este evangelio. ¿Por qué? Porque este es el evangelio que trae verdadera libertad al ser humano. Este es el evangelio que trae libertad. Por eso es que el hombre caído busca encontrar respuestas a sus problemas refugiándose en diferentes cosas, actividades. Busca esa llenura espiritual porque tiene una ausencia. Pero solo el evangelio de Jesucristo, revelado en la palabra de Dios, nos muestra la verdad del hombre caído. ¿Para qué? Para mirar al hombre que no conoce a Dios, que vive sin Dios. ¿Cómo tenemos que mirarlo? ¿Cómo tenemos que mirarlo? Con misericordia. ¿Por qué? Porque esta es la condición del hombre que vive sin Dios. Amén. Entonces, decíamos al inicio que todas las personas en el mundo que viven sin Dios tienen tres problemas principales. Estar separados de Dios. ¿Qué es maldición para el hombre? Vivir separado de Dios. Esa es la maldición del hombre nacido sin Dios. Vivir separado de Dios. Están bajo pecado, ¿verdad? Romanos 3:23. Viven de una manera continua oprimidos por Satanás. Pero Cristo solucionó estos tres problemas y por ende todos los demás problemas. ¿Cómo los solucionó? Porque Cristo es el profeta. ¿Por qué Cristo es el profeta? Porque Cristo es profeta, es sacerdote y es rey. ¿Qué eran los profetas en el Antiguo Testamento? Eran aquellos que hablaban de parte de Dios. El Señor dice, y hablaban de parte de Dios. Eran los hombres que Dios escogió para hablar a su pueblo, cuando su pueblo no escuchaba o no tenía el discernimiento, no escuchaba. Y Dios los escogió a ellos. Y Cristo es el profeta que nos guía para encontrarnos otra vez con Dios y restaurar la comunión con Él. Solo Cristo puede restaurar la comunión con Dios, nadie más. El pastor no puede, el líder no puede, la iglesia no puede. Cristo es el que lo hace. Amén. Amén. Cristo es el que lo hace. Por eso dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero Cristo también es el sacerdote. ¿Por qué? Porque estos pecados tenían un castigo, más la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Y alguien tenía que pagar. Él es el único que nos puede liberar del poder del pecado y de la muerte, porque el pecado trae como consecuencia la muerte. El pecado trae como consecuencia la muerte. Y Él es el sacerdote. La Biblia nos enseña en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él se entregó a sí mismo, murió por nosotros.
Cumplió su misión como profeta, guiarnos a Dios. Cumplió su misión como sacerdote, pagó el precio por el pecado. Pero ahora Él se ha coronado como rey. Rey. ¿Rey de quién es? Rey mío. Amén. Rey de todos aquellos que aceptan a Él en su corazón. Porque Él como rey vino a deshacer las obras del diablo, pero también vino para gobernar en la vida de cada persona que le acepte como su Señor y como su Salvador. Y esto es lo más difícil. Todo el mundo quiere al profeta porque le digan lo que Dios dice que tiene que hacer. Todo el mundo quiere al sacerdote porque paga el pecado. Pero hacer del Señor Jesús el Rey, ahí es donde mucha gente se detiene. Pero Él ha venido a ser Rey. Amén. Amén. ¿Qué significa que Él sea el Rey? Significa que Él sea el Señor. ¿Qué significa que Él sea el Rey? Él es el amo. ¿Por qué? Porque si no es el Rey y el amo, otro va a ser tu amo. En el corazón del hombre solamente hay un lugar. Y si Cristo está entronado en ese lugar, la vida de esa persona va a caminar correctamente. Pero si Cristo no está, esa persona se va a equivocar en el camino, porque va a hacer lo que cree que debe de hacer y no lo que Dios lo ha llamado a hacer. Por eso, Él es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores. Él ha venido a coronarse como Rey y como Señor. Y Él ha venido a solucionar todo el problema, pero coronándose como Rey en nuestros corazones. Por eso el señorío de Cristo en nuestras vidas es lo más importante. Todo el mundo quiere que el Señor Jesús sea su Salvador, pero muy pocos están dispuestos a decirle a Él: tú eres mi Señor. Porque decirle a Él: tú eres mi Señor, implica: Señor, estoy rendido a ti. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias en esta mañana aún, porque tú tienes los planes, Señor, para nuestras vidas. Y Señor, tu palabra nos enseña claramente que tú has venido para solucionar el problema de la humanidad. Viniste, Padre, viniste, Señor, a solucionar el problema de la separación. Vivía el hombre, el mundo vive bajo maldición, pero a través de ti está la bendición para sus vidas. A través de ti los milagros comienzan a levantarse en la vida de ellos, Señor. Viniste a solucionar el pecado del hombre y viniste, Señor, a dar libertad a los cautivos, a los que vivían oprimidos por el enemigo. Solamente tú puedes hacerlo, Señor.